Muy bien, vamos a continuar ahora con lo que son los tejidos del cuerpo humano, ¿sí? Primero hay que establecer qué es un tejido. Muy bien, ya sabemos que las células del cuerpo llevan a cabo todas las funciones que mantienen la vida celular. Sí, ya hablamos bastante de la célula, que en este caso pues nosotros tenemos una célula eucariota, ¿verdad? ¿Sí? Así que aquí hablamos de especialización celular, ¿sí? Y a esta interacción entre células determina la existencia de nuevas estructuras. Es decir, se comienzan a juntar las células para cumplir una función en específico. ¿Y qué es lo que pasa cuando muchas células interaccionan y cumplen una función? Se forman los tejidos y órganos, y aquí por ejemplo podemos ver algunos de los tejidos que nosotros tenemos, si las células óseas que forman los huesos, las células nerviosas que las encuentro en todo mi cuerpo, ¿sí? Células adiposas, las cuales se encuentran regularmente en el vaso, células de cartílago, ¿sí? Este se encuentra regularmente entre los huesos, ¿sí? Las células secretoras, que estas están en la piel prácticamente, células musculares, bueno, aquí creo que todos sabemos que nuestro cuerpo está conformado por músculos, ¿sí? Células epiteliales, que esto de igual manera es la piel, ¿sí? Estas dos prácticamente van de la mano, y las células sanguíneas, ¿sí? Ya vemos que tenemos diferentes tipos de especializaciones para lo que son las células. Ok, primero hay que clasificar esta parte, ¿sí? Tenemos a los seres vivos. Ok, tenemos dos rangos, o más bien dos tipos de organismos. Los organismos unicelulares, como ya lo habíamos platicado antes, que pueden ser las bacterias, amebas o incluso protozoos. Y los organismos pluricelulares, es decir, que están conformados por muchas células, como los animales y plantas. ¿En dónde radica la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? En la especialización celular, ¿sí? Mientras que en este caso los seres unicelulares, todas sus funciones los realiza una sola célula, en el caso de los pluricelulares hay células especializadas, cada uno para llevar a cabo una función en específico, ¿sí? Y esta pequeña diferencia, ¿sí? O más bien esta especialización es lo que marca esta diferencia entre los seres unicelulares y los pluricelulares. Ok, entonces ya sabemos que tenemos las células especializadas, ¿sí? Las cuales cuando se juntan, cuando trabajan en equipo, me forman lo que son los tejidos, ¿sí? Y el conjunto de varios tipos de tejidos me forman los órganos, ¿sí? Y cuando junto varios tipos de órganos, pues voy a tener sistemas de órganos. Aquí, bueno, hay un pequeño esquema, así en cómo están los niveles de organización. Si nosotros prácticamente ahorita estamos empezando aquí, estamos dejando todos estos acá atrás. Si ya vimos lo que es el organelo u orgánulo, ¿sí? En química veremos esta parte de aquí. Sí, pero básicamente esto me dice que de las células puedo formar un tejido, ¿sí? Del tejido puedo formar órganos, de los órganos formo el aparato, pues esto está constituido, o más bien estos constituyen a un organismo, ¿sale? En este caso, por ejemplo, tengo una célula muscular que me forma el tejido muscular, ¿sí? Que el tejido muscular forma lo que viene siendo un órgano, puede ser en este caso el corazón, y este forma parte del sistema circulatorio, y todo es un ciclo a final de cuentas. Ok, vamos a hablar que existen alrededor de 200 diferentes tipos de células, ¿sí? Que se agrupan formando los tejidos. Estas son las responsables del mantenimiento de las funciones corporales, es decir, que nuestro cuerpo se comporte como se debe de comportar, que lleve las funciones que debe de cumplir, ¿sí? Gracias a los esfuerzos cooperativos de las células individuales, es decir, trabajan en equipo, ¿sí? No trabajan individualmente, ¿sale? Y cada quien hace lo suyo, independientemente de lo que hagan los demás, sino que todas hacen un esfuerzo individual y este es cooperativo para llevar a un mismo fin, ¿sí? Ok, entonces, vamos a decir que los tejidos, ¿sí? Son cúmulos o grupos de células organizadas para realizar más funciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo puedo observar el tejido conjuntivo, el tejido cartilaginoso, el tejido adiposo, ¿sí? El tejido linfático, el tejido sanguíneo y el tejido óseo, ¿sí?
Aquí pues yo veo diferentes tipos de tejido que conforman el cuerpo humano. Ya ahorita vamos a adentrarnos un poco más. Ok, las células de un mismo tejido se comunican por medio de las uniones intercelulares especializadas. Como habíamos dicho, trabajan en equipo, ¿sí? Pero obviamente estas tienen que mantener una cierta comunicación. ¿Cómo lo hacen? Sí, por medio de uniones intercelulares. Estas permiten que operen como una unidad funcional, es decir, no muchas células regadas, sino todas como una única unidad, ¿sí? Que viene siendo lo que es mi tejido. Ok, a pesar de sus estructuras y propiedades fisiológicas diferentes, todos los órganos están compuestos solo por 4 tipos básicos de tejido, ¿sí? A pesar de que pues vimos muchos anteriormente, únicamente los podemos dividir en 4 tipos, ¿sí? Ya de ahí se dividen los otros más, ¿sí? Ok, tenemos al tejido conectivo, ¿sí? Este subyace o sustenta a los otros 3 tejidos básicos, tanto en la estructura como en las funciones, ¿sí? Prácticamente es el que sostiene lo que viene siendo nuestro cuerpo. Tenemos el tejido epitelial, que reviste la superficie del cuerpo, tapiza las cavidades corporales y forma las glándulas. Aquí cuando escuchamos la palabra tapiza damos por hecho que pues lo cubre, ¿verdad? ¿Sí? Al igual que en este caso la célula tenía por ahí su membrana, pues en este caso nosotros tenemos el tejido epitelial. Por otro lado encontramos al tejido muscular, que está compuesto por células contráctiles y es responsable del movimiento, ¿sí? Aquí pues a lo que voy entendiendo, ¿sí? Uno lo que hace es sostiene, el otro cubre y el otro mueve, ¿sí? Y el tejido nervioso, que recibe, transmite e integra información del medio exterior y del medio interno para controlar las actividades del organismo. Es decir, pese a que nosotros somos seres pluricelulares y pues normalmente debemos de concentrarnos únicamente en lo que pasa en nosotros, dentro de nosotros, ¿sí? Pues también estamos relacionados con el medio, ¿sí? Que es a lo que le llaman el fenotipo. Ya lo veremos ahorita más adelante en la parte de genética, ¿sí? Así que pues este tejido nervioso es el que se encarga de correlacionar estas dos partes, el medio interno y el medio externo, pues obviamente para que podamos sobrevivir. Si bien decía por allá aquel investigador Darwin, sí, que pues el que no evoluciona no sobrevive, sí, así que tenemos siempre que adaptarnos al medio. Ok, si tuviéramos que darle a un funcionamiento a cada tejido sería el siguiente, ¿sí? Sintetizando todo esto, el epitelial se encargaría de la cobertura, ¿sí? El conectivo, conjuntivo, como quedamos, sería el soporte, el muscular se encargaría del movimiento y el nervioso se encargaría del control. Vamos a hablar un poquito más detalladamente de cada uno de estos. En cuanto al tejido epitelial, sirve de cobertura. Entre estos se encuentra la piel y el revestimiento de varios conductores en el interior del cuerpo. ¿Sí? Prácticamente pues ya vamos entendiendo que el tejido epitelial es la piel. El tejido conectivo conjuntivo, ¿sí? Este sostiene y une otros tejidos con el óseo y el sanguíneo y el linfático, ¿sí? Pues ya desde aquí me está diciendo que se encuentra el óseo, perdón, sí, se encuentra el óseo y pues básicamente es lo que hace que nosotros podamos estar de pie, ¿sí? Si no, pues si fuéramos invertebrados seríamos como una especie de gusanos que se arrastran, ¿verdad? Podríamos movernos gracias al tejido muscular, pero pues no tendríamos esta parte de ser todo un conjunto, ¿verdad? De poder sostenernos. Y pues ya hablamos del tejido muscular, ¿sí? Que controla los músculos voluntarios e involuntarios. Ahorita le vamos a dar más especialización a cada uno de estos, pero pues aquí me habla de dos tipos de movimientos voluntarios e involuntarios. El tejido nervioso, sí, que está formado por células nerviosas o neuronas y sirve para llevar mensajes hacia y desde varias partes del cuerpo. Aquí es bastante curioso porque muchas veces pensamos que porque el tejido nervioso está en su mayor parte en la cabeza, si en el cerebro, en las neuronas, aquí ya creemos que aquí se encuentra la mayor parte, pero pues no, el tejido nervioso se encuentra en todo nuestro cuerpo, ¿sí?
principalmente conformado por los nervios. Por ejemplo, ¿cuál es la extremidad más alejada de nuestra cabeza? Nuestros pies, ¿verdad? ¿Sí? Y por ejemplo, ¿quién no ha ido caminando en la noche que se le antoja un vaso de agua, que se le antoja un vaso de leche, y pues por no prender las luces, de repente tómala, nos pegamos en el dedo chiquito del pie, ¿sí? Y pues ahí damos el grito de dolor. Esto es porque pues mi cuerpo está avisando a la cabeza que pues esta parte del cuerpo sufrió una lesión, ¿sí? Que está lastimada y que pues puede ocasionar algún daño, ¿sale? Para tener más cuidado. Ok, aquí hablamos de los 4 tipos de tejidos, vamos a hablar de cada uno en específico. Comenzamos con el tejido epitelial. Ya hablamos que es el tejido de recubrimiento y de las glándulas. Todas las sustancias que el cuerpo desecha o absorbe es a través del epitelio, ¿sí? Muchas veces podemos absorber lo que es agua por medio de la piel. Muchas veces nos sentimos deshidratados y tomamos agua y realmente no sentimos que se nos pase esta sed hasta que muchas veces nos bañamos, sentimos que ya estamos hidratados. De hecho, sentimos un tanto la piel hidratada cuando nos ponemos crema, cuando nos bañamos, ¿sí? Es una forma de que el cuerpo absorbe lo que viene siendo nutrientes y también los desecha. ¿Cómo los desecha? Pues por medio del sudor, ¿sí? Por medio de las glándulas sudoríparas, que es una forma de desintoxicar a nuestro cuerpo, ¿sí? Es una forma en que nuestro cuerpo pues desecha aquello que nos sirve. Dentro de sus principales funciones está la absorción, la filtración, la secreción y la protección. Y aquí me dirán, ¿cómo protege? Pues resulta que nuestra piel es un tanto saladita, ¿sí? Es un medio salino en el cual a las bacterias no se les hace muy fácil vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se me pega una bacteria a la piel? Pues como es un medio salino, la bacteria muere. Muchas de ellas mueren hasta de estar en contacto con este tipo de medio, ¿sí? Por eso la piel desde un principio es un medio de protección para mi cuerpo. Si no tuviera piel, pues a las bacterias se les hace más fácil entrar. Lo vemos cuando sufrimos una raspadura, ¿sí? Que muchas veces nos dicen, lávate para que no se te infecte, ¿sí? Por este tipo de situaciones de que pues tengo mi piel descubierta. Algunas de sus características especiales es que tiene células que forman láminas continuas, ¿sí? O sea, están pegaditas una tras de otra. Pues sí, ¿verdad? Para que no puedan entrar las bacterias, estas láminas tienen que estar demasiado juntas, ¿sí? Tienen que formar estas láminas continuas. Posee 2 superficies, la superficie apical, que es la membrana que está expuesta, que es esta que se alcanza a ver aquí arribita, y tiene una membrana inferior denominada membrana basal, que es esta que alcanzo a ver por acá abajo, ¿sí? Ok, esta es avascular, es decir, no hay suministro propio de la sangre y lo hacen a través de la difusión de los capilares del tejido conectivo, ¿sí? Ok, ¿esto a qué se refiere? Que como tal, la piel, pese a que es un tejido, no es alimentada directamente por las arterias, sino que esta es alimentada y nutrida por medio de los capilares, ¿sí? Que es una forma en que el cuerpo tiene de nutrir estas células, ¿verdad? Si no, pues con una simple cortadura sufriríamos de grandes hemorragias con simplemente rozarnos, ¿no? una pequeña parte de la piel. Entonces, pues para no correr ese riesgo, nuestro cuerpo se protege como pues por medio de los capilares, donde estos pues no conducen una gran cantidad o una importante cantidad de sangre. Ok, ahora pasamos al tejido conjuntivo o conectivo, sí que pues es uno de los más importantes. Todos son importantes, pero yo creo que este es uno de los que más nos pega dentro de lo que viene siendo nuestros tejidos. ¿Por qué? Porque sus funciones son las siguientes: proteger, sostener y unir, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo veo que dentro de este tejido encuentro lo que son las gotitas de grasa. Así es, la grasa es un tejido conjuntivo, ¿sí? Las células que forman el cartílago, como vemos el cartílago se encuentra aquí en medio de mi hueso, ¿sí? De mis 2 huesos, pues para darle movilidad. Esto es para que obviamente no choque hueso con hueso,
¿sí? Y no genere en mí, ¿cómo se llama? No genere en mí dolor. Por eso cuando me duelen las rodillas, muchas veces me dicen, ya te acabaste el cartílago. Ok, también tenemos lo que son las células que forman el hueso, sí, que son las células óseas, ¿sí? Habíamos dicho que si nosotros no tuviéramos sistema óseo, pues estaríamos todos invertebrados, seríamos como unos gusanos, ¿verdad? No nos podríamos mantener en pie. También forman lo que es el plasma de la sangre, ¿sí? Los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, ¿sale? De ahí pues ya vemos que sin este es imposible que vivamos, pese a que este involucra lo que es la sangre. ¿Sí? Tenemos el tejido conectivo laxo, que este está bajo la piel, ¿sí? Por ejemplo son las fibras de colágeno y las fibras elásticas. De aquí podemos ver por ejemplo una célula. Aquí se hace un mayor énfasis en las fibras de colágeno, ¿sale? Que es el tejido conectivo fibroso, formando los tendones. Ok, siempre se encuentra debajo del tejido epitelial. ¿Para qué? Pues para que evite estar expuesto al medio. Son células que se encuentran separadas por gran cantidad de sustancia intercelular, es decir, estas no están tan pegadas unas a las otras, sí tienen un poquito más de espacio para poder moverse. Ok, ¿cuáles son las características del tejido conectivo? En primer lugar, variaciones en el riego sanguíneo, es decir, no todos poseen la misma vascularización, ¿sí? La mayoría de ellos sí están bien vascularizados. Los ligamentos y tendones tienen poca irrigación, ¿sí? Además de que cuenta con una matriz extracelular. ¿A qué se refiere esto? Que es una sustancia no viva que se encuentra rodeado de células, ¿sí? Tiene una sustancia base. ¿A qué me refiero con sustancia base? Que tiene agua, proteínas de adhesión y polisacáridos. Además de que estas están formadas por fibras, como cuáles, como colágeno, que estas tienden a ser mayormente blancas y son elásticas, ¿sí? También hay elásticas que son de color amarillo y las reticulares. Ok, tenemos estas que son las fibras del tejido conectivo, lo que aquí hablábamos y que tenemos estas tres. Y vamos a hablar de las colágenas. Me dice que se agrupan en fascículos y no son tan elásticos, pero sí resistentes. Y estas son de color blanco. Ok, ¿dónde podemos encontrar las colágenas o por qué son importantes las colágenas? Esto es importante, por ejemplo, ahorita se está haciendo mucho de moda esto, pero bueno, a la gente le gusta verse joven, así que ¿qué es lo que necesita para verse joven? El colágeno. ¿Por qué? Porque este tipo de fibras no son elásticas, es decir, no se estiran ni se contraen, ¿sí? Entonces, normalmente se lo inyectan en la cara para tenerla más tersa, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Al tener la cara más tersa, se notan mucho menos las arrugas, evitando así la vejez, ¿sí? Entonces, por eso son importantes las fibras colágenas. Y tenemos las fibras elásticas, ¿sí? Que es una proteína que están formados por proteínas elásticas y se estiran hasta 150% más, ¿sí? Estas regularmente están formadas por los tendones y las reticulares, que se encuentran principalmente en el feto y en el recién nacido, ¿sí? Además de tejidos linfoides como el vaso. Son fibras de colágeno, aunque son un poquito más finas. Ok, el tejido conectivo lo podemos dividir en dos tipos de tejidos, ¿sí? En el tejido ordinario y en el tejido especial. ¿Sí? Dentro del tejido conectivo ordinario vamos a encontrar al tejido conectivo laxo y al tejido conectivo denso o fibroso. Y dentro del tejido conectivo especial vamos a encontrar al cartilaginoso, óseo y hematopoyético. Vamos a hablar un poquito más del ordinario. Ok, quedamos que el tejido conectivo ordinario se divide en dos, tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso o fibroso. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? El tejido conectivo laxo tiene mayor número de células que de fibras, ¿sí? En ellos puede encontrar el tejido areolar, el tejido adiposo y el tejido reticular. Mientras que por otro lado, en el tejido conectivo denso fibroso tiene más fibras de colágeno hechas por fibroblastos, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Sí? Los tendones y ligamentos. Ok,
Y pasamos al tercer tejido, ¿sí? Que tiene pues mucha importancia, el tejido muscular. Está formado por células unidas y con escasa sustancia intercelular, es decir, aquí las células están más pegadas unas a los otros, con diferencia de el conectivo, ¿verdad? Las cuales son de tres tipos: el estriado o esquelético, liso o visceral y el cárdico. ¿Sí? Tenemos estos tres tipos de músculo. También se clasifica en voluntario e involuntario. Ustedes dirán, órale, tengo músculos que trabajan involuntariamente. Así es. ¿Sí? Nuestro cuerpo tiene que trabajar, estemos dormidos o estemos despiertos. Vamos a hablar de los tipos de músculo. Vamos a hablar primeramente del músculo cárdico. ¿Sí? Este músculo posee características tanto del músculo liso como del estriado. ¿Sí? Está constituido por una gran red de células entrelazadas, bifurcadas, ¿sí? Aquí vemos que me dice que parecen pantalones, ¿verdad? Y este es mi tejido cárdico. Después tenemos al músculo estriado, que está formado por células unidas, ¿sí? Puede tener numerosos núcleos y presenta estrías, ¿sí? Aquí yo alcanzo a ver mi músculo estriado. Y tenemos el músculo liso o visceral, ¿sí? Este tiene la característica de que es involuntario. Está inervado por el sistema nervioso autónomo. Sus células se agrupan en manojos cubiertos por túnicas llamados haces o fascículos musculares. Y aquí es cuando hablamos de los movimientos voluntarios e involuntarios. Por ejemplo, en el caso de que yo ya no quiera ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues cierro los ojos, ¿verdad? Sí, que bueno, esto es un tanto falso, porque pues sí veo, pero veo oscuro. Sí, por ejemplo, si yo no quiero respirar, me tapo la nariz, ¿sí? Un ratito nada más. Pero en el caso del corazón, ¿cómo yo evito que mi corazón, o más bien, cómo hago que mi corazón deje de latir? No podemos, es un movimiento involuntario, al igual que, por ejemplo, cómo trabajan nuestros intestinos. Nosotros comemos y no sabemos qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo después de que ingerimos nuestros alimentos. ¿Sí? Realmente aquí comienzan a trabajar los intestinos, obviamente para que todo el bolo alimenticio que ingerimos, posteriormente digerido, ¿sí? Pase por ellos y lo lleguemos a desechar. Todo este proceso pues no es algo que controlemos, ¿verdad? ¿Sí? Así que por eso se le llama movimiento involuntario. Y bueno, con respecto al tejido nervioso, este transfiere información de una parte del cuerpo a otra. Y aquí vamos a encontrar las famosas neuronas, ¿sí? Que trabajan a base de electricidad, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos hemos pegado en el huesito del codo y sentimos como una especie de rayo, una especie de electricidad que corre por nuestro cuerpo, que decimos que se nos entume, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues aquí vemos que nuestro cuerpo sí trabaja se puede decir con electricidad, ¿verdad? Debido a sus dendritas, ¿sí? Las dendritas son estas patitas que le salen, ¿sí? a mi neurona, ¿sí? Transmite información hacia el cuerpo de la neurona, mientras que el axón es esta colita que tiene mi neurona, ¿sí? Es una prolongación citoplasmática, transmite impulsos a un órgano o tejido. Ok, y hasta ahí estaríamos dejando la parte de tejidos para continuar con los órganos y sistemas del cuerpo.